tuve un contacto muy cercano con la muerte. Mi papá sufrió trauma craneoencefálico severo. Él me decía que lo dejara tirar por la ventana. Yo dije, yo tengo que buscar, yo tengo que hacer algo diferente. El activo escaso no es la plata. El activo escaso es el tiempo. ¿Tú consideras que eres feliz? Cuéntame, ¿quién es Diego? Diego, ¿usted por qué arranca con esa pregunta? Soy uno más fácil. Porque no, ¿quién es Diego? Pues para empezar, quiero saber quién, todos queremos saber quién es Diego. Es que te digo eso porque me hiciste recordar a alguien al que una vez le hicieron esa misma pregunta de quién era. Él es una persona que yo admiro mucho, se llama Oscar Marín. Y una vez le preguntaron, Oscar, ¿tú quién eres? Y él empezó a decir sus estudios, y él empezó a decir de dónde venía, él empezó a decir qué hacía. Y la persona les volvía a preguntar que quién era. Entonces a mí siempre me ha quedado como la inquietud cuando nos preguntan de quiénes somos, a qué exactamente están haciendo referencia. Pero pues yo te podría decir que Diego es una persona que es un soñador, que es una persona que es agradecido e inconforme a la vez, una persona que siempre está mirando no en lo que está pasando ahorita, sino en lo que podría pasar, aun sin llegar a la ansiedad, ¿cierto? Porque pues Ya iba a preguntar. tampoco me voy a ir al futuro. Ahí entramos a validar entonces en que vives en presente, pasado, futuro. Presente. Yo vivo en presente. presente. Yo vivo en presente, pero utilizo tanto pasado como futuro como herramientas. El pasado, obviamente, pues como herramienta de aprendizaje, como revisar qué cosas hicimos o dejamos de hacer. Y el futuro, como hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, de un gran líder de una compañía hace muchos años que ya falleció. Él decía que el futuro es útil porque si hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Hay motivación. Hay motivación. Entonces, no utilizarlos para irnos a quedar allá, sino como propulsores o como herramientas de aprendizaje. Volviendo a la pregunta inicial. Diego, un soñador, un inconforme y agradecido a la vez. Me gusta mucho la educación, dentro de las cosas que me parecen interesantes, no la educación tradicional. Creo que hay muchas cosas que se podrían hacer y bueno, en parte eso soy. Diego, cuéntanos qué haces. Actualmente soy director de mercadeo de una compañía de previsión exequial de Jardines del Renacer. Adicional, soy gerente y cofundador de una marca que se llama Vive Más, que es una marca dedicada también a la previsión exequial, solo que con un enfoque totalmente diferente. Como su nombre lo indica, nadie espera que una marca de previsión exequial se llame Vive Más. Me lo han dicho en varias ocasiones, pero como su nombre lo indica, en Vive Más nosotros procuramos que las personas tengan experiencias en vida y que tengan calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 pilares. El primero es un club de beneficios que hoy supera 150 empresas, donde cualquier afiliado de nosotros pues va a tener beneficios en el sector turismo, en el sector salud, en el sector automotor, estéticas en general. El segundo pilar es la línea de servicios. Muchas personas pues pagan un plan de previsión exequial, pero nosotros procuramos que sea un plan de previsión en el cual no tenga que pagar ningún excedente en el momento del servicio. Y el tercer pilar es un sistema de marketing de afiliados que si los clientes nos recomiendan con familiares o amigos, porque pues pasa, lo de los aliados gusta mucho, entonces si tú te vas a pasear, si tú te vas a Salento y encuentras una cabaña con desayuno de 60,000 pesos, pues tú vas a recomendarnos. Claro. No estás recomendando un plan de previsión, estás recomendando un club de beneficios. Como una experiencia. Como una experiencia. Algo fuera de lo convencional. Algo fuera de lo convencional, comparándolo pues con los planes de previsión tradicionales. Entonces, el sistema de marketing de afiliados es que si tú me recomiendas con familiares o amigos, la empresa te va a pagar un porcentaje mensual de lo que esa persona siga pagando. Entonces, tú haces un esfuerzo una única vez, pero empiezas a tener una retribución mensual. Así a cuentas, el año pasado nosotros tuvimos personas a las cuales les pagamos más de 6 millones de pesos por esa recomendación. Entonces, lo hace muy diferente a cualquier plan de previsión exequial. Es un plus, lo hace llamativo. Exacto. Y si tú estás muy joven, ¿quién se emociona afiliándose a una funeraria? Es decir, ¿qué hay de chévere en eso? Claro. Pero si yo te digo, mira, vas a poder ir a las bailarinas, que es un parque acuático, tienes descuentos con agencias de viajes, tienes descuentos en spa, tú vas a decir, bueno, hay algo que yo puedo utilizar. Pues, perdón la expresión, no tiene que morir alguien para yo verle una retribución, ¿cierto? Claro. Y lo segundo es que tú puedes ganar dinero recomendando las cosas que te gustan. Muy chévere. Pero yo quiero saber de pronto qué era Diego antes de Vive Más. ¿Qué era Diego antes de Vive? Pues Diego era
¿cuál sería la palabra para no utilizar dormido? Sería dormido no en la definición tradicional de sonso, sino como de ese estilo de vida en el que tú te levantas, vas a trabajar, Automático. llegas a ver televisión, duermes, te levantas, trabajas, ves televisión, duermes, te levantas. En eso estaba, en eso estaba. Yo creo que, y esto lo he dicho en muchos espacios, yo creo que uno de los agentes de cambio que tenemos como seres humanos es el dolor. Es decir, si te duele lo suficiente para cambiar, chévere. Si no, te va a volver a doler hasta que cambies. Sí. Porque desafortunadamente nosotros cambiamos por dolor o por conciencia, pero en el 99% de los casos Siempre es es por dolor. dolor. Entonces, antes de Vive Más, yo de una u otra forma venía dormido, pero realmente mi agente de cambio no fue Vive Más, sino el dolor. Mi agente de cambio fue el dolor porque trabajando en esta industria de la previsión exequial o en la industria de la muerte, como le llama la gente, Ujú. tuve un contacto muy cercano con la muerte, que fue la pérdida de mi papá. Mi papá tuvo un accidente de tránsito, yo soy de Alcalá Valle, es un municipio en el cual todavía la gente no utiliza casco, la gente anda en sus motos sin papeles. Y resulta que una vez, recién llegaba yo de Santa Marta, estaba paseando, llegaba de Santa Marta y volvía a trabajar. Y no sé si a ti te ha pasado, pero uno a veces llega de vacaciones, llega reflexivo. Sí. No sé, como que, o de un periodo de descanso algo prolongado. Pero yo tú- creo que es porque uno despeja la mente, Sí, ¿cierto? Uno sale de la rutina y hace que uno piense en cosas diferentes, comienza a cuestionarse. Sí. Y ese fue el primer punto porque yo llego de esas vacaciones y yo estaba como reflexivo, como que no sé, hay No cosas sé que qué yo estoy haciendo veía. con mi vida. Sí, sí, esas crisis que a veces nos dan. Y resulta que es yo que empiezo a cuestionarme eso y al otro día, porque eso fue al otro día, me llaman a la 1 de la tarde un sábado, lo recuerdo muy bien, y me dicen, Diego, tu papá se accidentó. Antes, hacía muchos años, se habían accidentado una moto y papá tiene una fractura en su pierna y tenía unos clavos, tenía un platino. Entonces lo primero que yo pensé fue, este loco se volvió a fracturar, ¿qué le pasaría ahorita? Pero nunca me imaginé que era algo grave. Eso fue en Armenia. Cuando yo llego a urgencias a recibir, porque lo remitieron de una Alcalá a Armenia, cuando yo llego a Armenia a recibirle, cuando abrieron la ambulancia, yo dije, no, este no es. Y yo, sí, este es. Yo no lo reconocía porque mi papá sufrió trauma craneoencefálico severo. Entonces su cabeza parecía un balón de fútbol, es decir, era redonda, hinchada. Entonces cuando pasamos ahí a urgencias, a mí me dice el médico, me dice, Diego, lo único que hay que hacer por tu papá es operarlo porque tu papá se está muriendo, es decir, no hay nada que hacer. Y yo le dije, usted es el que sabe, proceda. Y nosotros éramos esperando, ahí en la sala, era que saliera el médico a decirnos, no, no, tu papá no sobrevivió. Resulta que sale y mi papá estaba vivo. Y ellos dicen, no sabemos cómo, milagrosamente su papá está vivo, pero es muy probable que pierda el habla, es muy probable que no los pueda escuchar, que no los pueda ver, es decir, que haya un daño cerebral fuerte. Resulta que mi papá se recuperó, mi papá estuvo 10 días en cuidados intensivos, luego pasó a piso y luego pude hablar con él. Esa experiencia, aún sabiendo que tú me hiciste una pregunta inicialmente, esa experiencia a mí me dejó dos enseñanzas. La primera es que a veces nosotros atrofiamos o desgastamos las relaciones por estupideces. Yo en ese entonces estaba como en malos términos con mi papá porque una vez me quedó mal con algo, le hice una invitación, me dejó plantado. Y esa fue una de las enseñanzas. Yo creo que mi papá sobrevivía a ese accidente es para que habláramos, porque teníamos que subsanar eso. Él y yo alcanzamos a hablar. Aparte de su trauma craneoencefálico severo, él tenía la mandíbula, todo esto fracturado. Entonces lo que le podía entender era muy poco, pero alcanzamos a hablar. Otra enseñanza que me dejó ese ejercicio, porque resulta que cuando él pasa a piso, la verdad no estaba muy bien y él había momentos en la noche en que había que amarrarlo a la camilla porque él se quería morir. Él me decía que lo dejara tirar por la ventana. Entonces, cada vez que yo tengo un problema, y por eso hay personas que a veces me dicen, usted es como tranquilo, ¿no?
Y yo les digo, no es que yo sea tranquilo ni que sea apático a los problemas, sino que estando una vez a las 3 de la mañana en un hospital amarrando a mi papá a una camilla porque se quería matar, me cuestionaba que si de verdad eran tan importantes los problemas por los cuales yo me quejaba. Porque antes de eso yo me quejaba muchísimo y cualquier problema lo volvía el problema. Entonces, estando ahí a la madrugada, viendo a tu papá que se quiere morir y que te dice, ayúdeme a morir, que no soporto el dolor, tú empiezas a cuestionarte de verdad los problemas que tienes, si son problemas tan graves. Entonces, para hacer corta la historia, mi papá a los otros 10 días de estar en piso fallece. Y en el momento que él fallece, yo empiezo a despertar. Ahorita te decía que estaba como dormido. Empiezo a despertar porque yo empiezo a buscar, yo empiezo a mirar qué hacer por la vida, porque una de las cosas que me cuestionaba en ese momento era el tiempo. Obviamente yo en ese entonces ya trabajaba y en ese momento para yo ir a ver a mi papá al hospital tenía que pedir permiso, ¿cierto? Y de las cosas que uno se cuestiona en esas situaciones es, Carly, si tú tienes que pedir permiso para ir a ver morir a tu papá, debes cuestionarte si lo que estás haciendo es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Sí. Y en ese momento yo dije, yo tengo que buscar, yo tengo que hacer algo diferente. Y yo había escuchado hace muchos años, en Alcalá realmente no hay muchos planes, pues el pueblo es pequeño y en ese entonces no había mucho que hacer. Y una vez un amigo me dijo, va a haber una capacitación, si quieres me acompañas. Yo era menor de edad, yo tenía como 13, 14 años. Yo lo acompañé y resulta que era un multinivel. Y bueno, obviamente pues yo no ingresé ni nada de eso porque era menor, pero la persona que estaba hablando dijo algo que a mí me hizo mucho sentido. Él dijo algo así como que es que lo que hace que yo estoy metido en este tema, mi despertador es la vejiga. Yo no entendí de una, ¿cierto? Yo entendí cuando llegué a la casa, porque yo como sé que él despertaba la vejiga. A lo que él hacía referencia es que él se despertaba cuando quisiera. Él se despertaba cuando su cuerpo le dijera, levántese. Cuando tuviera la necesidad de Sí, despertar. Nunca había escuchado eso. sí. Me dejó Claro. pensando también y yo cuando lo... No, yo no entendí de una tampoco. Yo entendí después ya estando en casa. ¿Y cómo te parece que, como yo había escuchado eso, cuando fallece mi papá, yo empecé a buscar todo ese tipo de negocios? Yo iba a todas esas reuniones de multiniveles. A mí no me estaban buscando para meterme, yo lo estaba buscando ellos para que me metieran. Entré a un multinivel de nutrición, fui con mi esposa a uno de esos lugares y les dije, mira, ella quiere bajar de peso, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Y yo era siempre preguntando, era por el plan de marketing, porque a raíz de ese suceso yo buscaba ya no solamente generar dinero, sino generar tiempo, porque al final del día tú te das cuenta que el activo escaso no es la plata, el activo escaso es el tiempo, Sí. porque nosotros pagamos con una moneda que es tiempo para recibir dinero, Ujú. para tener tiempo. Entonces eso es como pagar deuda con deuda, ¿no? Eso es como Eso raro. es como escuché una vez de un europeo, ellos piensan totalmente diferente y escuché que dijeron, es que ustedes los latinos viven para trabajar y nosotros trabajamos para vivir. Entonces ahí hace la diferencia de que normalmente nosotros literal vivimos para trabajar. Nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, más tiempo de trabajo que Cierto. compartiendo con la familia. Y yo creo que eso es lo que a veces nos hace vivir en automático, como que vamos por la vida viviendo y sé que me despierto en la mañana, voy al trabajo, hago lo de siempre, pero realmente no estoy viviendo mi alrededor, no estoy viviendo lo que hago, simplemente voy a lo que ya es mi rutina. Eso que tú haces, hacer un pequeño paréntesis, me hace mucho sentido, porque me estoy leyendo un libro de Andrés Oppenheimer que habla sobre los países más felices. Los países más felices son los países nórdicos. Entonces ahí te vas a encontrar Finlandia, te vas a encontrar Suecia, y precisamente el respetar tanto los tiempos Ujú. es uno de esos factores en la felicidad. Ese y la igualdad, que normalmente la gente siempre tiene un plan después de trabajo, pero es un plan de ocio. Se van para el gimnasio, se van a practicar karate, se van a aprender algo. Uy. Y hablo de la igualdad porque en esos mismos espacios se encuentran ministros con las personas del servicio del gobierno. Entonces creo que es un factor importante. Y cuando eso pasa, que me empiezo a interesar por todos los temas, empiezo a revisar de que sí, chévere, todo ese tema de los negocios en red y obviamente todos funcionan, todos son buenos, pero yo quería algo que la gente sí necesitara,
porque yo vendía productos de nutrición y cambiar los hábitos alimenticios de una persona no es fácil. Entonces yo te vendía a ti un producto, pero al mes tenía que garantizar que tú me volvieras a comprar. Entonces yo decía, qué bueno que el producto fuera de primera necesidad, de consumo masivo, que no fuera solamente para un grupo, sino que yo me fuera para un sector popular y lo necesiten, o yo me fuera para un sector de clase alta y lo necesiten. Y algo muy importante, que eso se acabe cada mes. Es decir, que ese producto le riegue a Carly para yo volver a vender. Entonces me pasó lo de Santiago, no sé si has leído El Alquimista, No, de Pablo Coelho. no he leído eso. Si no lo he leído, te voy a hacer el spoiler del libro. Ya no te lo voy a leer igual y las personas que han este video les voy a añadir el libro. Este loco hace un recorrido el tremendo porque empieza a tener un sueño repetitivo de que en las pirámides de Egipto hay un tesoro. Y él hace todo ese recorrido para darse cuenta cuando llega a las pirámides que el tesoro estaba en el lugar en el que él vivía. Que el tesoro estaba en el lugar de donde partió, pero se hacía necesario el proceso para entender. Entonces, después de todo ese proceso, yo me di cuenta que el producto, que es de consumo masivo, que es de primera necesidad y de consumo constante, es la funeraria. La gente paga la funeraria cada mes hay que pagarlo. La funeraria la pagan desde el sector popular hasta el sector de clase alta. Todos la necesitamos. Todos lo necesitamos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, para mí el dolor fue el agente de cambio. Es interesante que el dolor nos haga llegar a algo más, ¿cierto? En estos días justamente en TikTok hice un video por un audio que escuché de Diego, de un podcast, donde básicamente lo que yo entendía es que mirarnos desde adentro y mirar qué hay que cambiar para lograr lo que queremos. Porque muchas veces nos quejamos de que estoy en el mismo sitio, estoy estancado, no logro lo que quiero, pero realmente nos quejamos, pero no estamos haciendo algo diferente para llegar a eso que queremos. Entonces me parece curioso que muchas veces tenemos que pasar por el dolor para realmente cambiar, porque no podemos cambiar antes de pasar por ese proceso de dolor. Muchas veces la vida, por ejemplo, yo siento que una de las cosas que más me ha hecho cambiar a mí ha sido el emigrar. Yo siento que esa es la experiencia que uno, el que la pueda vivir, que la viva, no es fácil y depende también de las condiciones que uno emigre, pero yo siento que esa ha sido mi experiencia de vida que me ha hecho cambiar en muchos aspectos, a no quedarme en un solo lugar. Yo siento que después de que yo emigré, yo no soy apegada a nada. Yo siento que yo me puedo mover a cualquier sitio, puedo hacer cualquier cosa y yo me adapto. Y siento que eso es lo que me ha dejado emigrar. Pero muchas veces las personas no es emigrar, sino que pasan, por ejemplo, la historia que tú me contabas, ¿cierto? Pasaste por un dolor que te hizo llegar a lo que hoy en día es Diego y que ese Diego no solo es lo que hoy en día, sino que quiere más, ¿cierto? Sueña y hace algo por llegar a esos sueños. ¿Cuál es la historia más chistosa o qué te dicen cuando tú dices que trabajas con un servicio funerario, o sea, que tú ofreces un servicio funerario? Porque me imagino que debe ser curioso para la gente porque sé que a pesar de que acá en Colombia es uno de los países donde más culturas hay de tener servicio exequial, sé que no es tan común tampoco. O sea, que hay personas que uno le dice servicio exequial y dicen, pero es que yo no me quiero morir. Lo asocian de una vez a la muerte. Entonces, a pesar de que me cuentas que vive, tiene un plus, ¿cierto? Ofrece un servicio diferente, un servicio en vida. ¿Qué te dicen normalmente cuando tú vas a ofrecer el servicio exequial? Sí, justo esta semana me pasó algo y como está el sistema de marketing de afiliados, uno de los socios me dijo, acompáñame a una casa, voy a reunir una familia para que les cuentes de los servicios. Y él empezó a edificar y él hablaba de funeraria, él hablaba de la muerte. Y yo arranco la presentación diciéndoles a ellos como que ustedes son unos berracos. Si a mí me dicen todo eso, yo no traigo a alguien a mi casa para que me hable así de la muerte. Normalmente lo que pasa es que tenemos la atención de la gente simplemente por amarillismo. Es decir, de entrada hay un punto a favor y es que a la gente le da curiosidad cuando tú dices yo soy funerario o yo trabajo en el sector exequial. Aunque en Vive ya nosotros estamos más como en un club de beneficios que en un plan de previsión exequial, la gente que aún nos referencia por previsión exequial les da mucha intriga, les da mucho morbo. Comienzan a preguntar qué pasa con los cuerpos, qué pasa con lo que pasa dentro de la funeraria, ¿no? Hay gente que dice, es cierto que los cuerpos se mueven, es cierto que lo creman a uno con el cajón y todo. Entonces, casi que el simple hecho de haber tanto morbo, en torno al tema funerario hace que uno ya tenga la atención de ese cliente. Entonces ya es como estrategia de nosotros saber canalizar esa atención. Saberla utilizar. Claro, saberla utilizar.
pero así chistoso, ¿no? La gente cree que uno trabaja en funeraria y que el único departamento que hay en funeraria es servicios. Eso iba a decir, mira que pues yo trabajo en el departamento de mercadeo, por eso conozco a Diego, ¿cierto? De Jardines Renacer. Y me parece curioso porque uno antes de trabajar en una funeraria no cree que hay departamento de mercadeo, comercial, pues a pesar de que uno dice alguien tiene que vender los productos, pues, el servicio, uno no piensa en los departamentos que hay detrás de todo eso, ¿cierto? Y me parece curioso lo que decías de que si el cuerpo se levanta o no, ya después que uno conoce el proceso por el que pasa realmente el cuerpo para llegar pues a la velación y todo eso, ¿cierto? Uno sabe que es imposible que el cuerpo realmente, ay, que se levantó, ya estaba muerto y se levantó o algo, pues eso no puede suceder. Pero uno tiene que llegar como a estos procesos para saber y entender eso, porque tú no lo ves desde afuera y cuando uno veía una noticia y que se levantó cuerpo, no sé qué, y uno le parecía curioso. Ya después estando uno acá uno sabe que eso no sucede, entonces es muy chistoso y la gente sí realmente le mete mucho morbo, lo digo desde afuera porque también estuve desde afuera, ¿cierto? Antes de conocer todo el proceso y me parece muy chistoso que uno piensa cuánta bobada se le ocurre y cree en todas las noticias que ve por ahí en cuanto a eso, pero realmente estar del otro lado es también muy chévere. Uno primero crea conciencia, porque yo nunca había tenido servicio exequial, ni mis papás, y no lo veíamos importante. Ya estando de este lado, uno sabe la importancia que es de pronto tener ese servicio. Y adicional, me parece muy chévere que el servicio que ofrecen ustedes no es un servicio que simplemente se enfoca en lo exequial, sino que lo puedes disfrutar en vida. Es algo diferente, o sea, es algo que a uno le llama la atención. Igual que pues lo que me comentas del marketing de afiliado, me parece pues que es algo totalmente fuera de lo convencional o lo que uno ve normalmente en un servicio exequial. Cierto. Y ahí tocabas algo que nos lleva al tema anterior, y es que lo de la cultura de la previsión exequial, yo creo que tú estando acá y escuchando tanto de la importancia de la previsión, en qué consiste la previsión, la verdadera previsión, eso sí es un cambio por conciencia, Sí. pero eres minoría. Pero la mayoría de personas, ¿cómo entienden la importancia de la previsión afuera? Cuando fallece un ser querido, no están afiliados, no tienen 5 millones de pesos y deben salir a buscar 5 millones de pesos en el momento en que deberían estar haciéndole el duelo a su familiar. Sí. Entonces, eso es un cambio por dolor. Ujú. Entonces, la previsión de pronto, en Colombia hay mucha cultura de previsión. El año pasado estuve en Chile, porque estamos aperturando Chile, y allá sí no hay cultura de previsión, porque normalmente el chileno ha pagado su servicio cuando fallece un ser querido, pero ahora por factores económicos se hace necesario que haya un soporte económico. Por eso estamos llegando allá. Llegan ustedes con, pues es una ventaja porque llegan a una necesidad que se crea desde ese punto de vista ya lo económico, porque yo creo que eso es lo que más afecta de pronto a las personas y por ejemplo tú decías que con este servicio pueden llegar a cualquier tipo de persona, de pronto personas que clase alta, clase media, clase baja, ¿cierto? Y las personas de clase baja son las que menos de pronto tienen en ese momento 5 millones de pesos para poder, obviamente, y en medio de un dolor, yo creo que eso es lo más duro, o sea, primero, lidiar con el dolor que sientes de la pérdida de un familiar, a un ser querido, y segundo, lidiar con el tema de que no tienes cómo darle una despedida digna a ese ser querido. Yo creo que eso debe ser lo más duro. Sí, sí, realmente es fuerte. Diego, yo quiero hacerte una pregunta que la estaba pensando desde que iba a hacer este podcast. Yo decía, esa pregunta se la tengo que hacer a Diego. ¿Tú consideras que eres feliz? Yo considero que soy feliz, sí. Yo considero que soy feliz. Yo considero que soy feliz con momentos de inconformidad. Yo creo que hay una persona que yo admiro mucho, ella se llama Silvia Ramírez. Silvia dice algo así como que la felicidad, yo creo que es más de disciplina que de factores externos. Yo creo que la felicidad es más de nosotros en un momento empezar a revisar qué cosas tengo buenas y a darles el mismo o más volumen que le doy a las 2 o 3 cosas que tengo malas. Porque nosotros a veces somos felices y no nos hemos dado cuenta. Eso es como hablando de la muerte. Vamos a relacionar todo este podcast con la muerte. Eso es como cuando tú tienes a un familiar y fallece y el cliché de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo creo que tú te das cuenta que eres feliz cuando te llega la infelicidad.
o cuando te llega un momento fuerte en tu vida. Ujú. Tú podrías decir, yo era feliz y no me he dado cuenta que era feliz. Estaba viviendo cosas tan chéveres, pero estaba tan enfocado en las 2 o 3 cosas que no me gustaban, que las otras 17 o 20 cosas restaban valor. Entonces yo creo que sí soy feliz. Además, yo me considero feliz con momentos de sombra, ¿no? Porque todos tenemos luz y sombra. ¿Qué tan importante es el manejo de emociones en todo este tema del dolor y de emprender y de cumplir metas y sueños? A ver, Goleman, en su libro de inteligencia emocional, y lo comparto, habla de que es más importante la inteligencia emocional que la aptitud, es decir, que tú tener conocimientos técnicos, porque si tú analizas de pronto grandes empresarios, más que el conocimiento técnico, lo que tienen es muy buena gestión emocional, obviamente en su mayoría, ¿no? Entonces considero que sí es bastante importante porque más cuando se quiere emprender, yo creo que trabajar con más personas, entender sus emociones y entender nuestras emociones es de las partes más difíciles. Y yo creo que a la hora de emprender, si lo relacionamos por ese lado, la gestión emocional es bastante importante porque cómo gestionamos nosotros el no define mucho si nosotros vamos a ser empresarios o no. Por ejemplo, hay un tema al que va a entrar un poquito y es el tema de las ventas. ¿Te gusta vender? Sí, he vendido, he trabajado con ventas. Y a los que nos gustan las ventas tenemos que estar preparados para recibir el no. Es más común el no que el sí. Es más común el no que el sí. Y obviamente nosotros no debemos sorprendernos porque es una realidad. Entonces, yo recuerdo mucho al principio que cuando me decían esos no, la gestión era nula. Es decir, a mí me decían no por la mañana y yo por la tarde todavía estaba pensando en por qué me han dicho que no. Pero es llegar al punto donde si alguien te dice que no, el que sigue y se suelte emocionalmente el tema. Yo creo que es importantísima la gestión emocional en el emprendimiento, en la vida en general. Hace rato mencionabas lo de luz y oscuridad, Luz y ¿cierto? sombra. Luz y sombra. Era un término que no conocía hasta que llegué acá. Cuando me hiciste la entrevista que me dijiste que me sacaste el tarot, no mentira, me sacaste la tarjeta de las emociones y me dijiste como todas las emociones tienen luz y sombra. Y me hiciste una pregunta, creo que era de cuál era esa parte de mi, pues la luz y la sombra en cuanto a mi personalidad, ¿cierto? Yo soy una persona que absorbe cosas de las personas que están a mi alrededor. Y el tema de manejo de emociones siento que lo he tenido más presente desde que estoy trabajando acá. Siento que cada vez que llego a un sitio, el tema de la experiencia en ese sitio lo vivo. O sea, lo vivo con todo lo que me rodea. Y me parece muy interesante porque cuando uno cae en cuenta de la gestión de emociones de uno sabe que no siempre gestiona bien las emociones. A veces, como decías, el no, o por ejemplo, la frustración. Porque cuando yo creo que emprender no es fácil. Es más, uno trabaja más cuando emprende que cuando le trabaja a una empresa. Trabaja el doble. Y por ejemplo, el tema de la frustración es muy común. No me salen las cosas a veces como quiero o no tengo los resultados que esperaba en un momento determinado. Yo creo que eso es lo más difícil. Real. Y entendiendo la frustración desde, como descompongamos la frustración. Y básicamente el estado de frustración es tener al mismo tiempo algo de rabia y algo de tristeza. Entonces sí es una emoción con la que al emprender tenemos que familiarizarnos porque muchas veces cuando nos ponemos metas y no las alcanzamos, eso genera algo como de rabia porque en el fondo sabemos que somos muy responsables o somos directamente responsables de alcanzarlas o no, y algo de tristeza porque pues había ya una ilusión, una expectativa. Entonces esa emoción que tú tocas ahí es una emoción con la que se habita constantemente en el tema del emprendimiento, ¿no? Diariamente. Yo creo que no solo en el emprendimiento, sino en la vida, En la vida. con muchas cosas. Real, real. Sí. Para finalizar el podcast, yo quisiera que me dijeras qué tú le puedes recomendar a las personas a la hora de emprender. ¿Qué es algo que has aprendido en el transcurso? Porque yo creo que cuando uno empieza a emprender, hay muchas cosas que uno no sabe. En el transcurso de ese proceso aprende mucho. ¿Qué le recomendarías a las personas que quieren emprender? Que tengan una razón más grande que el dinero. Es decir, que si tú decides emprender, la razón de fondo de por qué lo estás haciendo sea mucho más grande que el dinero. Porque si solo es por dinero, en algún momento te vas a aburrir o en algún momento otra cosa te va a dar dinero y es probable que te desenfoque.
Pero a veces nos pasa cuando estamos emprendiendo que olvidamos la verdadera razón por la que empezamos. Y como este camino es perfecto, llegan sucesos, llegan momentos donde te Te recuerdan recuerda por qué empezaste. por qué empezaste. Y volvemos al tema inicial. A veces vas a requerir algo de dolor para que entiendas por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo. Entonces, si hay un mensaje final para el emprendimiento o si pudiera recomendar algo, es que busquen realmente qué los mueve. En mi caso, ya empecé a identificar y desde que empezamos yo creo que era el tema que decíamos que queríamos, que es libertad, pero en ese momento era desde la razón, ahora es desde el sentirlo, desde decir sí. No hay nada más bonito que tú te levantes. Hay un ejercicio en un libro de Tony Robbins que dice, ¿cuál sería tu día perfecto? Es decir, describe tu día perfecto desde que te levantas hasta que te acuestas. Y el simple hecho de tú poder hacer cosas que parecen muy normales, Simples. ejemplo, ir al mercado y comprar algo y saber que tú vas a cocinar eso más tarde, son cosas que a veces se vuelven aparentemente simples, pero son cosas que para muchos de nosotros significan libertad. Entonces, en mi caso, la libertad es una de esas cosas por las que trabajo y creo que voy a seguir trabajando, porque si simplemente fuera dinero, se puede tener mucho dinero y ser un esclavo con esposas de oro. O se puede llegar a un equilibrio donde haya dinero, pero que tú también tengas libertad. Y yo creo que esa es una de las cosas que debemos ir analizando porque el estereotipo de empresario ha empezado a cambiar. Es decir, lo que se conocía como empresario a lo que vamos a seguir viendo como empresarios va a ser totalmente Totalmente diferente. diferente. Y esos dos conceptos van a chocar porque eh, yo voy a ver cierto libertinaje en el nuevo empresario, Ujú. pero se va a requerir también para poder atraer a un buen equipo. Es decir, si a ti el equipo todo el día te ve perdidísimo en la operación, no va a querer estar en tu lugar. Entonces, en el fondo, tú también tienes que conectar con el ocio, porque me va a robar algo que dijo Silvia Ramírez hace poco. Nosotros somos o tú eres un ser humano, tú no eres un hacer humano. Ujú. Entonces en algún momento se desdibujó y creemos que si tú no estás muy ocupada, estás perdiendo tiempo y estás siendo inútil. Y eso ha hecho que nos Sí. desconectemos con el ocio, no con la sombra del ocio, que sería pues ya te echas el relajo, sino con la luz, con la parte bonita del ocio, porque es que realmente a veces uno razona, uno interpreta lo que está viviendo, es en un momento de ocio. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar un poquito el concepto. Mira qué interesante eso que dices que cuando nosotros no estamos haciendo algo o como que no estamos ocupados en todo el día nos sentimos hasta culpables, porque yo a veces me siento, o sea, cuando siento que en el día, por ejemplo, a veces uno programa cosas, pero pueden cambiar, ¿cierto? Y no hice eso, entonces, o de pronto tengo un tiempo de descanso más prolongado que lo normal y lo habitual, para mí no hice nada en el día, o para mí ya me siento culpable y yo pude haber aprovechado. ¿Cierto? Pero es por ese cheat que ya llevamos, ¿cierto? Que hay que cambiar como ese tema de que si no estás haciendo muchas cosas en el día, entonces no hiciste nada. Me parece interesante. Y para cerrar ese tema, también me parece muy importante de que nos rodeamos, ¿cierto? De que nos rodeamos. Yo creo que por ahí hay una frase que dice, si tú te rodeas con 5 millonarios, vas a ser el sexto. Me parece muy importante y voy a hablar de una experiencia que dije, la voy a guardar para contarla en el podcast que me pasó contigo. Yo venía con el proyecto del podcast, ya te lo había comentado y me dijiste, sí, de una, yo cuando te invité, ¿cierto? Pero pues yo lo venía, dentro de mí misma lo venía prolongando y yo decía, bueno, en febrero comienzo. Me dijiste, vamos a cuándo grabamos y yo no, cuando se me da el espacio, el sábado grabamos. Y en mi mente estaba programada para ya finales de pronto enero, febrero, y fue como que, bueno, ¿por qué no? Si me están empujando a eso, ¿cierto? Entonces yo creo que rodearnos de personas que nos hagan crecer, que nos empujen un poquito más a lo que nosotros queremos, también hace la diferencia en lo que hacemos en nuestro día a día y en nuestra vida. Y estás tocando un tema muy importante. Yo sé que ya vamos a cerrar, pero no quiero dejarlo pasar porque sí es muy importante qué tipo de personas tenemos alrededor. No solo te pasó a ti conmigo, yo tengo personas alrededor, personas que quiero muchísimo y esa es una de las cosas que más valoro de ellas. Es decir, que me impulsan, que me dan muchas ideas. A veces como que me quieren arrastrar a un ritmo que uno dice, pero se hace necesario.
Es decir, hay una forma de conocernos que es a través de la introspección, a través de nosotros mismos, pero hay otra muy buena forma que es a través de los ojos de otros. Sí, Hay personas que ven cualidades en ti que ni tú misma te la crees, sí, entonces se hace necesario tener ese punto de vista externo, y más si ese punto de vista te impulsa y te ayuda. a ser Claro, mejor. pues yo no pensé que había sido algo tan importante para ti, pero pues Porque yo lo vi, o sea, ese es el tema que te decía que yo ahora veo las cosas de una forma totalmente distinta desde que tú he tenido ciertas experiencias en mi vida, sino que en el momento fue como que me dijiste, vamos a grabar, y yo dije, bueno, sí, ya después me puse a pensar y yo dije, ¿por qué yo lo estaba aplazando a un largo tiempo si yo lo podía hacer también, así como él me dijo para grabar, yo lo podía hacer, pero yo lo estaba aplazando porque me puse como a analizar por qué en mi mente yo lo estaba aplazando y realmente no encontré una explicación que yo dijera, no, era por tal motivo, simplemente yo creo que muchas veces es el miedo de que uno si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, y realmente esto es algo que yo tengo desde hace mucho tiempo con ganas de hacer, pero lo venía aplazando precisamente es que si no tengo esto, o si no me sale bien, o si no lo sé hacer, pero yo creo que eso se trata como por ahí, una compañera de trabajo que se llama Liz, una vez compartí una imagen que dice em, que cuando uno va a hacer, pues lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien, pero decía como que hazlo así sea con miedo. O sea, cuando uno, así hasta funciona para los trabajos, cuando uno va a hacer algo, uno puede saber que dentro de uno lo sabe hacer, pero siempre van a haber cosas que no. Aceptarlo, así sea con miedo, así no sé, y así sea me acuerdo que decía con un tutorial de YouTube, ¿cierto? Entonces es muy chévere rodearse de personas que te impulsen a algo más y a salir de tu zona de confort. Yo creo que eso es lo más importante, siempre tener personas y que vean cualidades en ti que a veces uno mismo no ve. Entonces es muy chévere eso. Y te agradezco por aceptar la invitación a este podcast. Eres el afortunado de ser el primer invitado al podcast. abrimos el podcast, pues. Gracias a ti por la invitación. Espero pues que sea de valor, que alguien de pronto escuche o vea este video y diga, uy, hubo algo que me marcó la vida. Así como una vez en una reunión una persona dijo algo que a mí me marcó la vida. Espero que esto sea de mucho valor y bueno, a ti muchas gracias por el espacio y esperamos pues que lleguen muchos invitados a este podcast. Así será.